¿Qué tienen en común Adolf Hitler, Ferdinand Porsche y el legendario Volkswagen Beetle? Lo que comenzó como un encargo del régimen nazi se convirtió en el inesperado origen de una de las marcas de autos deportivos más icónicas del mundo. Pero la historia no termina ahí. Tras la guerra, en una Alemania devastada, Ferry Porsche, hijo del fundador, tomó una audaz decisión: crear un auto deportivo revolucionario, el Porsche 356, contra todo pronóstico. En este video, desvelaremos los controvertidos comienzos de Porsche, las conexiones ocultas entre política, ingeniería y carreras, y cómo esta pequeña empresa familiar se levantó de las cenizas para dominar el mundo automotriz. ¿Listo para descubrir la sorprendente verdad detrás de Porsche y las lecciones de perseverancia que nos dejó? Quédate, porque la historia recién comienza. Los orígenes de un visionario. En nuestra búsqueda por entender los orígenes de Porsche, nos remontamos a 1875, cuando nació Ferdinand Porsche en Maffersdorf, hoy parte de la República Checa. Desde joven, Ferdinand mostró una fascinación por la electricidad que definiría su carrera. Aunque su padre, Anton Porsche, esperaba que siguiera el negocio familiar de hojalatería, Ferdinand tenía otras ambiciones. A los 15 años, electrificó los timbres de su casa, demostrando su habilidad técnica y determinación para innovar. Este interés en la electricidad lo llevó a mudarse a Viena a los 18 años, donde comenzó a trabajar en Bella Eger & Co., una empresa de equipos eléctricos. Allí, Ferdinand expandió sus conocimientos, asistiendo como oyente a clases en la Universidad Técnica mientras trabajaba. Su talento no pasó desapercibido, y pronto comenzó a destacar en la empresa. El punto culminante de estos primeros años llegó cuando Ferdinand, a sus 23 años, diseñó su primer motor eléctrico de rueda. Esta innovación, que integraba el motor directamente en la rueda del vehículo, representó un avance significativo en la tecnología de propulsión eléctrica, sentando las bases para su futura carrera en la industria automotriz. El nacimiento de una leyenda automovilística. El motor de rueda fue solo el comienzo. ¿Qué llevó a Ferdinand Porsche de ser un joven ingeniero prometedor a convertirse en una leyenda de la industria automotriz? La respuesta se encuentra en un vehículo revolucionario que desafió las expectativas de su época. Este vehículo sería el Lohner Porsche, desarrollado durante el tiempo de Ferdinand en la compañía Lohner. Jacob Lohner, dueño de la empresa, reconoció el talento del joven ingeniero y le dio la oportunidad de trabajar en un proyecto ambicioso: crear un vehículo eléctrico que superara las limitaciones de la tecnología existente. Ferdinand aplicó su experiencia con el motor de rueda para desarrollar un sistema de propulsión completamente nuevo. El resultado fue el primer vehículo híbrido funcional del mundo. El Lohner Porsche combinaba motores eléctricos en las ruedas delanteras con un motor de combustión interna que actuaba como generador, una innovación décadas adelantada a su tiempo. Cuando el Lohner Porsche se presentó en la Exposición Universal de París de 1900, causó sensación. Los visitantes quedaron maravillados ante un vehículo que ofrecía la potencia y el alcance de un motor de combustión con la suavidad y el silencio de la propulsión eléctrica. La comunidad automotriz y científica lo reconoció como un avance significativo, con implicaciones que se extenderían hasta la era espacial. Sin embargo, el camino hacia la innovación no estuvo exento de obstáculos. Ferdinand tuvo que enfrentarse a las limitaciones tecnológicas de la época, especialmente en lo que respecta a las baterías. El peso de las baterías de plomo restringía el rango de operación y la velocidad del vehículo. Pero Porsche no se dio por vencido, considerando estas limitaciones como desafíos a superar. El éxito del Lohner Porsche impulsó la carrera de Ferdinand. Su reputación lo llevó a Austro-Daimler, donde se centró en el diseño de vehículos de alto rendimiento, cosechando éxitos en competiciones como la prestigiosa Targa Florio con su modelo Sasha. En 1917,
Ferdinand recibió el título de Herr Doctor Honorario, un reconocimiento a su extraordinaria contribución a la ingeniería automotriz. Este título no solo era un honor personal, sino también un testimonio del impacto que sus innovaciones habían tenido en la industria. El sueño de un coche para el pueblo. A pesar de sus éxitos en el mundo de los automóviles de lujo, Ferdinand Porsche tenía una ambición más grande: crear un coche accesible para las masas alemanas. Esta idea, que parecía casi imposible en su momento, se convertiría en el origen del legendario Volkswagen. En la Alemania de los años 30, la mayoría de los ciudadanos no podían permitirse un automóvil. Porsche vio en esta situación una oportunidad para aplicar su ingenio en beneficio del pueblo. Su visión coincidió con las ambiciones del régimen nazi de motorizar el país. En 1934, Porsche se reunió con Adolf Hitler, quien le encargó diseñar un coche del pueblo con especificaciones muy exigentes. Debía transportar a una familia de 5, alcanzar los 100 km por hora y costar no más de 1000 Reichsmark. Para cumplir con estos requisitos, Porsche y su equipo tuvieron que innovar en cada aspecto del diseño. Optaron por un motor refrigerado por aire en la parte trasera, una solución poco común que permitía ahorrar peso y costos. La carrocería se diseñó para ser aerodinámica y fácil de producir en serie. En 1936, los primeros prototipos, conocidos como KDF Wagen, comenzaron sus pruebas. Su forma distintiva pronto le valió el apodo de Escarabajo. A pesar de los obstáculos, el proyecto avanzó y en 1938 se inició la construcción de la fábrica en Wolfsburg. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial interrumpió los planes de producción para uso civil. La fábrica se reconvirtió para la producción militar, y el sueño del coche del pueblo quedó temporalmente en suspenso. La sombra de la guerra. Con la guerra en el horizonte, el destino de Porsche dio un giro inesperado. De crear vehículos para las masas, la compañía pasó a diseñar armas sobre ruedas. Este cambio drástico afectaría profundamente el futuro de la marca y la vida de su fundador. La reconversión de las fábricas Porsche para la producción militar fue rápida. La planta de Volkswagen en Wolfsburg se transformó en un complejo industrial para fabricar vehículos militares. Durante la guerra, Porsche diseñó varios vehículos como el Kübelwagen, un vehículo ligero todoterreno, y el Schwimmwagen, un auto anfibio. Estos se convirtieron en piezas fundamentales para la Wehrmacht. Ferdinand Porsche también participó en proyectos más ambiciosos como el diseño del tanque Tiger y el vehículo de combate Elephant. Sin embargo, esta participación en la maquinaria de guerra nazi tuvo un costo humano significativo. Las fábricas de la compañía utilizaron mano de obra forzada, con miles de trabajadores obligados a trabajar en condiciones inhumanas. Al finalizar la guerra, Ferdinand Porsche fue arrestado por las autoridades francesas, acusado de crímenes de guerra. Aunque nunca fue juzgado formalmente, pasó 20 meses en prisión. Este periodo oscuro tuvo un impacto profundo en la reputación de la marca. La imagen del brillante ingeniero se vio empañada por su asociación con el régimen nazi y las prácticas laborales durante la guerra, planteando desafíos significativos para la reconstrucción de la empresa en la posguerra. El resurgir de una marca. Tras la Segunda Guerra Mundial, Porsche enfrentaba un futuro incierto. Sin embargo, Ferry Porsche, hijo de Ferdinand, asumió el liderazgo de la empresa en su momento más crítico. Su visión era clara: crear un automóvil deportivo que encarnara la esencia de Porsche, adaptado a las realidades de la posguerra. En 1948, en un antiguo aserradero en Gmund, Austria, nació el legendario Porsche 356. Este vehículo representaba una revolución en el diseño de automóviles deportivos, combinando la experiencia técnica acumulada por Ferdinand Porsche con la audacia de Ferry.
el desarrollo del 356 enfrentó numerosos desafíos. La escasez de materiales en la Europa de posguerra obligó al equipo a ser ingenioso. Utilizaron componentes del Volkswagen Beetle, modificándolos para aumentar su potencia. La carrocería, inicialmente de aluminio, fue diseñada para ser aerodinámica y ligera. A pesar de las limitaciones, el 356 fue un éxito inmediato. Su presentación en el Salón del Automóvil de Ginebra en 1949 generó gran entusiasmo. La combinación de rendimiento, manejo preciso y diseño elegante sentó las bases para la reputación de Porsche como fabricante de automóviles deportivos de alta calidad. El éxito permitió a Porsche regresar a Stuttgart en 1950, donde la producción se expandió significativamente. La demanda del 356 creció rápidamente, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, gracias al importador Max Hoffman. La producción del 356 evolucionó a lo largo de los años, introduciendo nuevas variantes como el 356 Speedster, que se convirtió en un ícono de la cultura automovilística de los años 50. El éxito comercial del 356 no solo salvó a Porsche de la bancarrota, sino que también estableció las bases financieras y de reputación para el desarrollo de futuros modelos, marcando el inicio de una nueva era para la empresa. El nacimiento de un ícono, el Porsche 911. A principios de los años 60, la marca enfrentaba el desafío de superar el éxito del 356. Ferdinand Alexander Porsche, conocido como Bootsy, lideró el proyecto para crear un sucesor que mantuviera la esencia deportiva de la marca y a la vez innovara en diseño y tecnología. El desarrollo del Porsche 911 fue un proceso meticuloso. El equipo de ingenieros creó un motor boxer de 6 cilindros refrigerado por aire, ofreciendo 130 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 210 km por hora. La suspensión se rediseñó para mejorar el manejo a altas velocidades, mientras que el interior ergonómico se centró en el conductor. Estéticamente, el 911 marcó un hito. Su perfil alargado, parte trasera tipo fastback, luces redondas y parrilla inclinada lo distinguían claramente de sus competidores. Estas características se convertirían en elementos icónicos del diseño Porsche. El debut del 911 en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 1963 fue un éxito rotundo. Inicialmente presentado como el Porsche 901, el nombre cambió a 911 debido a un conflicto de derechos. La recepción fue entusiasta, con visitantes y prensa impresionados por su combinación de elegancia, potencia y practicidad. El éxito del 911 fue inmediato, vendiendo más de 1,000 unidades en su primer año. Pero su impacto fue más allá de las cifras de ventas. El 911 se convirtió en un ícono cultural, símbolo de éxito y objeto de deseo para entusiastas de todo el mundo. Su diseño atemporal y rendimiento excepcional lo establecieron como el modelo emblemático de Porsche, un estatus que mantiene hasta el día de hoy. Porsche en la pista. Una historia de éxitos. La historia de Porsche en las pistas comenzó en 1951, cuando el 356 logró su primera victoria de categoría en las 24 horas de Le Mans. Este triunfo sentó las bases para una tradición de éxitos en las carreras de resistencia. Un hito crucial fue el legendario Porsche 917. Introducido en 1969, este vehículo revolucionó el automovilismo con su diseño aerodinámico y potente motor V12. En 1970, el 917 llevó a Porsche a su primera victoria absoluta en Le Mans, marcando el inicio de una era de dominio en las carreras de resistencia. Porsche también dejó su huella en el rally, ganando el Campeonato Mundial de Rallys en 1970 y el Rally París-Dakar en 1984 y 1986.
Estos triunfos demostraron la versatilidad de la ingeniería Porsche en diferentes disciplinas. La transferencia de tecnología de la pista a la calle ha sido fundamental para Porsche. Un ejemplo notable es la transmisión de doble embrague PDK, inicialmente desarrollada para el modelo 956 de competición y posteriormente adaptada para los vehículos de producción. El modelo 935, basado en el 911 Turbo, ejemplifica la filosofía de Porsche de crear vehículos que dominen tanto en la calle como en la pista. Este enfoque no solo ha beneficiado a los clientes, sino que ha consolidado la reputación de Porsche como líder en innovación y rendimiento automotriz. La expansión más allá del 911. La década de 1970 trajo consigo desafíos económicos para Porsche, impulsando a la marca a diversificar su gama más allá del icónico 911. Esta estrategia, aunque arriesgada, se convirtió en un factor clave para el futuro de la empresa. El Porsche 924, lanzado en 1976, marcó el inicio de esta nueva era. Con su configuración de motor delantero y tracción trasera, se alejaba de la tradición del 911. A pesar del escepticismo inicial, el 924 logró atraer a nuevos clientes y mejorar la situación financiera de la compañía. En 1977, Porsche presentó el 928, un gran turismo de lujo con motor V8 delantero. Este modelo, que llegó a ser nombrado Auto del Año en Europa en 1978, demostró la capacidad de Porsche para triunfar en nuevos segmentos del mercado. La introducción del Boxster en 1996 fue otro paso importante. Este Roadster de motor central, más accesible que el 911, atrajo a una nueva generación de entusiastas y ayudó a Porsche a superar dificultades financieras en los años 90. Sin embargo, el movimiento más audaz de Porsche fue el lanzamiento del Cayenne en 2002. La decisión de producir un SUV generó controversia entre los puristas, pero el éxito fue innegable. El Cayenne se convirtió rápidamente en el modelo más vendido de la marca, asegurando su estabilidad financiera. Esta estrategia de diversificación, aunque inicialmente cuestionada, demostró ser crucial para la supervivencia y el crecimiento de Porsche. La marca logró expandirse más allá de su zona de confort sin perder su esencia deportiva, adaptándose con éxito a las cambiantes demandas del mercado automotriz. Innovación constante. Porsche en el siglo XXI. Con el Cayenne, Porsche demostró su capacidad para reinventarse, pero el verdadero desafío estaba por llegar. ¿Cómo mantendría la marca su esencia deportiva en un mundo cada vez más consciente del medio ambiente? La respuesta nos llevará a explorar una de las transformaciones más audaces en la historia de la automoción. El siglo XXI trajo consigo nuevos retos para la industria automotriz, y Porsche no fue la excepción. La marca se enfrentó a la necesidad de innovar constantemente para mantenerse a la vanguardia en un mercado en rápida evolución. Las preocupaciones ambientales y la demanda de vehículos más eficientes impulsaron a Porsche a explorar nuevas tecnologías, sin perder de vista su compromiso con el rendimiento y la deportividad. Porsche inició su camino hacia la electrificación en 2010 con el Cayenne S Hybrid, combinando un motor de gasolina con uno eléctrico. Sin embargo, el verdadero hito llegó en 2019 con el Taycan, el primer vehículo completamente eléctrico de la marca. Con una potencia de hasta 761 caballos y una aceleración de 0 a 100 km por hora en 2,8 segundos, el Taycan demostró que los autos eléctricos podían ofrecer el mismo nivel de emoción y rendimiento que los deportivos tradicionales de Porsche. El éxito del Taycan, incluyendo el premio World Car of the Year en 2020, desafió las percepciones sobre los vehículos eléctricos y estableció un nuevo estándar en el segmento de lujo. Este logro sentó las bases para la futura electrificación de toda la gama de modelos Porsche. En línea con su compromiso de innovación, Porsche ha implementado iniciativas de sostenibilidad en su cadena de producción,
con el objetivo de ser carbono neutral para 2030. Este ambicioso plan implica no solo la electrificación de sus vehículos, sino también la transformación de sus procesos de fabricación. La digitalización también es clave en la estrategia de Porsche. La integración de sistemas de infotainment avanzados y asistencia al conductor refleja la creciente importancia de la tecnología digital en la experiencia de conducción, siempre manteniendo la esencia deportiva y la conexión emocional característica de la marca. Porsche y Volkswagen. Una relación compleja. La conexión entre Porsche y Volkswagen tiene raíces profundas que se remontan a los años 30, cuando Ferdinand Porsche diseñó el icónico escarabajo para el gobierno alemán. Este proyecto estableció un vínculo duradero entre las dos marcas que ha evolucionado de formas sorprendentes a lo largo de las décadas. En los años 2000, Porsche intentó adquirir Volkswagen acumulando acciones de la compañía. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 complicó esta estrategia, llevando a Porsche a una situación financiera difícil. En un giro inesperado, Volkswagen terminó adquiriendo a Porsche en 2012, integrándola como parte del grupo Volkswagen. Esta fusión ha permitido a Porsche aprovechar las economías de escala y recursos del grupo, manteniendo al mismo tiempo un alto grado de autonomía. La marca ha podido expandir su gama de productos, como el SUV Cayenne, utilizando plataformas y tecnologías del grupo Volkswagen. Sin embargo, Porsche ha tenido que equilibrar cuidadosamente su identidad única dentro del conglomerado más amplio. Luego de ser parte del grupo Volkswagen, Porsche logró mantener su enfoque en el rendimiento de alto nivel y la innovación. La marca continúa desarrollando tecnologías propias y estableciendo nuevos estándares en el segmento de vehículos deportivos y de lujo, como lo demuestra el lanzamiento del Taycan, su primer automóvil totalmente eléctrico. Esta capacidad de preservar su esencia mientras se beneficia de una estructura corporativa más grande ilustra la compleja pero fructífera relación entre Porsche y Volkswagen. El futuro de Porsche. Tradición e innovación. La visión de Porsche para el futuro combina su legado deportivo con las demandas de un mundo en transformación. La marca ha establecido objetivos ambiciosos que incluyen la electrificación de su gama, manteniendo el icónico 911 con motor de combustión interna. Esta estrategia refleja el compromiso de Porsche con la innovación sin abandonar sus raíces. Siguiendo el éxito del Taycan, Porsche introducirá versiones eléctricas de modelos populares como el Macan y el Cayenne. La nueva plataforma PPE, desarrollada en colaboración con Audi, servirá como base para futuros vehículos eléctricos de alto rendimiento. En cuanto a la movilidad autónoma, Porsche se enfoca en tecnologías de asistencia al conductor que mejoren la experiencia sin reemplazarlo. La marca desarrolla sistemas de conectividad avanzados que integran el vehículo, el conductor y el entorno, priorizando siempre el placer de conducir. Para mantener su esencia deportiva, Porsche invierte en nuevas tecnologías de baterías y sistemas de propulsión eléctrica. El objetivo es lograr una relación peso-potencia y una dinámica de conducción comparables o superiores a los vehículos de combustión interna. Adicionalmente, explora el uso de combustibles sintéticos para reducir emisiones en su flota existente. Porsche lidera la innovación en materiales y fabricación. Investiga el uso de compuestos avanzados y técnicas de fabricación aditiva para reducir el peso y mejorar la eficiencia. También explora el potencial de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para optimizar el rendimiento y la eficiencia energética de sus vehículos eléctricos. El impacto cultural de Porsche. El impacto cultural de Porsche va más allá del mundo automotriz. La marca ha dejado su huella en el cine, con apariciones memorables en películas como Le Mans, 1971, y Bad Boys, 1995.
En la música, artistas como Janis Joplin mencionaron a Porsche como símbolo de estatus. En el arte, Andy Warhol inmortalizó el Porsche 911 en sus serigrafías. El culto a Porsche entre coleccionistas es un fenómeno global. Eventos como el Porsche Rennsport Reunion reúnen a miles de fanáticos, mientras que los modelos clásicos alcanzan valores astronómicos en subastas. La influencia de Porsche se extiende al diseño industrial. Porsche Design, fundada en 1972, ha aplicado la estética y principios de ingeniería de la marca a productos como lentes de sol y edificios residenciales. Otras marcas de lujo han buscado colaboraciones con Porsche para elevar su imagen, como la asociación con Adidas para crear zapatillas deportivas. Las iniciativas filantrópicas de Porsche, como la Porsche Foundation, apoyan proyectos educativos y sociales. El Porsche Museum en Stuttgart preserva la historia de la marca y sirve como centro cultural, ofreciendo una experiencia inmersiva en el universo Porsche. Conclusión. Después de 75 años, Porsche mantiene su esencia de crear automóviles deportivos de alto rendimiento. La marca ha logrado equilibrar tradición e innovación, adaptándose a las demandas del mundo automotriz sin perder su identidad deportiva. ¿Cómo ves el futuro de Porsche en un mundo cada vez más electrificado y autónomo? ¿Mantendrá su esencia o evolucionará hacia algo completamente nuevo? Comparte tu visión en los comentarios. Tu opinión es valiosa para entender cómo podría ser el próximo capítulo de esta legendaria marca. También puedes dejar una empresa para que le dediquemos un video como este.